Y ahora vamos a entrar a un mundo también interesante. Tenemos la visita de un profesional técnico en química industrial, ingeniero civil, Diego Raúl Odone. Acércate por favor, Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días a toda la audiencia. Sí. Encantado de estar en tu programa. ¿Cómo estás? ¿Estás bien hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, súper relajado. Relajado. Bueno, Diego Raúl Odone es director de la empresa Domec S.A. del ramo de las telecomunicaciones. ¿Así, che? Así es, somos una empresa de ingeniería que trabajamos en todo el sector de las telecomunicaciones, proveyendo infraestructura y servicios a las principales telefónicas nacionales. Y estamos ya hace años en ese negocio, dando un soporte de ingeniería y fabricando las torres, esas torres que se ven por las calles rojas y blancas y algunas que no se ven porque están camufladas. Ese es principalmente nuestro sector empresarial, digamos. Muy bien lo que decís vos, porque te hago una consulta. Esas telefónicas tienen que utilizar los postes de la ANDE para colocar sus cables. En algunos sectores de la ciudad se utilizan se utilizan las columnas existentes para atender fibra óptica. Hoy en día, por las nuevas tecnologías, las capacidades de transmisión, antiguamente se utilizaban los microondas. Y hoy, debido al consumo y a la capacidad requerida, se utiliza mucho la conexión física, que es la fibra. Entonces se utiliza, por supuesto, esos soportes ya existentes para poder hacer una transmisión más con menos delay, digamos, en la transmisión, ¿verdad? Y esos, en línea genérica nomás, vos me corregís, esa para evitar también visualmente ese tendido de cables que hay en general acá en la ciudad de Asunción, sobre todo, que tiene que ganar el libro Guinness, ahí tiene Asunción con todos los cables encima. Eso no se puede meter por debajo de la vereda, así unos caños grandes y meter por ahí las conexiones. Por supuesto que se puede. Esa, digamos, que es una etapa posterior del crecimiento. En todo el planeta se dio eso, primero aéreo, luego se pasa, por supuesto, a lo subterráneo, pero eso requiere planificación, inversión, diseño, y acá no normativa. Se planifica. Y yo creo que estamos empezando con el ejercicio, ¿verdad? De lo que viene atrás podemos decir que no. Esa es la verdad. ¿Por qué la gente acá no planifica lo que se debe de hacer? Y es parte de la cultura, lo que estaba hablando recién con Morini. O sea, a tu pregunta, estoy escuchando el programa, ¿por qué tenemos esa mentalidad que no es una mentalidad ganadora? Sí. No es una mentalidad, digamos, a diferencia de lo que vos mencionabas con los brasileros. Sí. Yo tengo una opinión en relación a eso. O sea, la construcción social nuestra del Paraguay, hay que mirar de dónde viene. O sea, nosotros refundamos la República, duele decirlo, pero hay que decirlo, con el refugo que quedó después de la Guerra Grande. Entonces, cuando uno lee los libros de aquella época, estamos hablando de mujeres que combatieron, hombres que escaparon, prófugos, delincuentes, etcétera, etcétera, y con una ocupación brasilera. Entonces, esa construcción social nuestra fue evolucionando y lo que teníamos antes, que era una nación próspera, fue destruido. Entonces nos cuesta y estamos levantando cabeza. Yo creo que tenemos muy buenas expectativas, ahora hablaremos después, pero no podemos dejar de analizar de dónde venimos y por qué estamos como estamos, si queremos cambiar, ¿verdad? Bueno, pero yo te pongo un claro ejemplo y vos sabrás, así como yo, como todo el mundo. Alemania fue liquidada por 2 guerras mundiales. Así es. Y es el motor de Europa. Y Así tuvo es. una chica digo porque es contemporánea mía, Angela Merkel. Nació en el mismo año que yo y estuvo 16 años manejando ese país, que hoy es el segundo o el tercero del mundo, digamos, en producción. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? Porque nosotros no podemos seguir viviendo.
no sé, sos muy inteligente y te caso nomás, te sigo. No podemos estar pendientes de lo que pasó hace 150 años, porque el mundo gira y pasa rápido todo, y vos ves los países de al lado cómo crecen a pesar de sus agonías económicas, etcétera, etcétera, porque que también tuvieron sus guerras, seguramente sus enfrentamientos, sus cuestiones intestinas, lo que sea, pero van para adelante. Y nosotros, nuestro problema está acá, mentalmente tenemos el problema nosotros. ¿Coincidís conmigo o no? Sí, coincido contigo. Lo que pasa es que a nosotros nos falta lastimosamente tiempo. No te olvides que Alemania es una civilización, un país que viene de una civilización del imperio austrohúngaro, romano, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una historia de civilización atrás que tienen un tiempo más vivido que nuestra civilización en Latinoamérica y sobre todo en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, la comparación es válida, pero las cosas no pueden acelerarse tanto. Necesitamos tiempo. Pero hay algo que los sociólogos llaman la difusión, que es copiar lo que está bien. Es mucho más fácil copiar que inventar. Pero si no vas a inventar la rueda. Ellos inventaron, o sea, claro. Y nosotros estamos en la segunda oleada, digamos, podemos copiar. Ahora, ahí viene la voluntad de copiar y la voluntad de avanzar. Y eso es una construcción social. Interesante lo que decís. ¿Cuántos años tenés vos, Diego? 49. Un pendejo. Al borde. Un pendejo. Bueno, es miembro titular de la Unión Industrial Paraguaya, del Consejo de Inversiones del Ministerio de Industria y Comercio. Diego Raúl Odone, miembro titular del Consejo Directivo del Parque Tecnológico de Itaipú. Ah, vos estás allá también, che. Sí. Está con nuestro caro amigo, ¿cómo que se llama el que dirige el? José Bogarín. José Bogarín, que estuvo un par de veces por acá. Ah, vos trabajás con él también. No, nosotros estamos en el Consejo Directivo, que es, digamos, el órgano superior del Consejo Ejecutivo, donde está José Bogarín. O sea, que vos sos el jefe de José. Y, no el jefe, pero estamos en la mesa, digamos, de la dirección, digamos, más planificada, no la operativa. Es un consejo de dirección. No, ya sé, hay muchas cosas que hacer. Muchísimas cosas, y perdimos mucho tiempo. Y José está tratando de remar, pero falta tiempo, falta energía, faltan recursos, pero se está haciendo. Miembro también Diego Raúl Odone de la mesa organizadora de la Expo, que por eso también lo invitamos. ¿Sigue la Expo o se terminó? No, ya terminó el domingo. Pero con mucho éxito, ¿verdad? Un éxito increíble. Bueno, por eso lo invitamos a Diego Raúl Odone, evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya y por la Asociación Rural del Paraguay. Y además, el señor Odone es secretario de la Cámara de Comercio Paraguay-Turca. Turquille. Cambió de nombre, ahora no es más Turquía, es Turquille. Turquille. ¿Y cómo vos entraste? ¿Vos tenés alguna ascendencia turca o no? No, somos en nuestro ramo empresarial comercial, tenemos relacionamiento con proveedores de Turquía y a través del ánimo y el empuje y la fuerza del embajador se juntaron unos cuantos empresarios que están trabajando con Turquía y se formó la Cámara Paraguaya Turquille. Qué bueno, che. Miembro también del Foro Consultivo del Mercosur por la Unión Industrial Paraguaya, sección paraguaya, y miembro de la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya y actual vicepresidente de Asuntos Estratégicos y de Planificación de la UIP. Bueno, ¿y cómo está la Unión Industrial Paraguaya? Ya que sí, para romper el hielo nomás rápidamente y someramente con tu respuesta, ¿cómo está me vas a decir que está bien, que esto, que lo otro? ¿Cómo vos ves el Paraguay hoy? Sinceramente, desde la perspectiva tuya, ingeniero civil, técnico en química industrial, ¿cómo está Paraguay? Bueno, comienzo por la OIP. La OIP no está bien, está muy bien. Está muy bien. Es un gremio que aglutina a las mayores empresas de todos los rubros industriales. Tenemos algo así como 1.500 asociados y más de 80 cámaras. Por ejemplo, la cámara metalúrgica, la cámara de plástico, la cámara de cerámica, la cámara del acero, lo que vos le quieras llamar. Y en ese
conjunto empresarial, digamos, se trabajan por temas transversales a todo lo que es el modelo de industrialización. Nosotros defendemos los intereses del sector industrial. Recordemos que en una economía tenés el sector primario, que comenzó desde el comienzo de los tiempos, la producción en la parte agrícola, luego viene la parte industrial y terminamos con el sector terciario y el sector de los servicios, comercio y sectores financieros. Nosotros, como hablábamos en nuestra conformación social, pasamos de un sector primario a un sector terciario sin tener una fortaleza en el sector industrial por diferentes motivos. Y hoy en día eso se está revirtiendo. O sea, la participación del sector industrial en el PIB ha tomado números ya muy interesantes, más del 20%, y eso con la coyuntura actual hace que pueda potenciarse. Y es ahí en donde una institución con más de 80 años como la UIP tiene una preponderancia y debe tener una preponderancia en los actores de toma de decisión de las políticas públicas. Es en eso que estamos trabajando en diferentes sectores. O sea, el campo de trabajo de la UIP es enorme. Desde el sector educativo tenemos un instituto de centro de productividad y calidad donde se hacen cursos de entrenamiento de funcionarios, de empleados, de profesionales. También tiene un instituto técnico, tenemos un edificio en San Lorenzo. La UIP también es parte de una universidad, la Universidad Paraguaya Alemana, con un instituto alemán. Claro. ¿Y eso cómo está? ¿Y dónde está eso físicamente? Físicamente también está en San Lorenzo, y es una universidad que te da un título que te vale como si hubieras estudiado en Europa y puedes tener trabajo en Europa con un título universitario. Che. ¿Y quién dirige todo eso? En este momento está dirigiendo Eduardo Felipo. Eduardo Felipo es el que dirige esa universidad. Tenemos un rector, hay toda una organización, pero digamos. Es una universidad. Es una universidad independiente, digamos. ¿Y qué, por ejemplo, se puede enseñar ahí? ¿Qué se enseña ahí? Ahora se abrió la carrera de ingeniería civil, por ejemplo, se enseña ingeniería empresarial, ingeniería de negocios, ingeniería industrial, y se están planificando nuevas carreras, pero son carreras, digamos, bastante especializadas y apuntando a un know-how, digamos, de un nivel superior. Es decir, carreras de alto desempeño en las empresas. Bueno, qué interesante. Pero hay muchas cosas que hacer, Diego Raúl Odone, acá en nuestro país. Vos sos muy joven todavía, tenés mucha más cuerda. Y bueno, vos recién dijiste la cuestión esta de los cables, hablaste sobre los cables que tenés esta empresa tuya, Domec S.A., sos director de la misma, del ramo de las telecomunicaciones. Digamos, ¿por qué se roban los cables ahí en la costanera? ¿Entendés la pregunta que te hago? ¿Se deja sin luz, nadie atiende eso? ¿O por qué no entierran esos cables sabiendo que van a venir las personas malvadas a sacar, a desprender, a robar, a cortar todo eso? ¿Por qué no se anticipa la gente de no sé si es del Ministerio de Obras Públicas, de la Municipalidad, de la propia ANDE, no sé qué organismo es el encargado? ¿Por qué no se anticipa a los hechos y ya no construye un nuevo sistema justamente para evitar ese tipo de cosas? Porque una pregunta que te hago así, porque está en boca de todos eso y nadie responde a eso. No sé si vos tenés alguna respuesta. Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos hay un término que se llama accountability, que es un poco, que no tiene una traducción en español, que se refiere a las responsabilidades individuales de cada uno, y que debe asumir sus responsabilidades y darse cuenta que cuando no lo está haciendo bien, debe de pedir perdón y buscar ayuda. O sea, es inherente a la personalidad de cada uno. ¿De cada quien? De cada persona, cada empresa, sí, cada individuo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, yo creo que tenemos instituciones con personas que no están siendo conscientes de las responsabilidades que tienen. Entonces es mucho más fácil culpar o pasar la responsabilidad y no tomar las medidas. Si ya tenemos la experiencia que los cables se roban, la lógica sería diseñar instalaciones o procesos que puedan proteger eso y, por supuesto,
detener y capturar a los responsables, pero eso se deja. Y es un ejemplo del cable. Otro ejemplo, pueden haber miles de cosas que se hacen acá. Y es un poco parte de la construcción que hicimos y que la estamos viviendo hoy y que debe ser, por supuesto, cambiada. Bueno, porque todo esto que yo te pregunto así desordenadamente y porque se nota que soy una persona preparada, por eso te hago esta consulta, forma parte de esa industria paraguaya, de la Unión Industrial Paraguaya, porque todo eso tiene que ver con la industria, ¿verdad? Con lo que se coloca, que esto, que lo otro. Un poste de luz tiene que estar erguido, derecho, bien derecho, no puede estar torcido, por ejemplo, al ser colocado. De ahí vamos. Bueno, después, yo te hago un ejemplo somero rápido y porque estuve ahora 4 días en Buenos Aires y me maravillé de cómo está esa ciudad, cómo está ordenada y cómo funcionan sus servicios. Supuestamente la Argentina está en bancarrota, es una economía funesta, un desastre, tiene más del 60% de inflación, va a llegar a 90%. Pero vos ves que todo el mundo trabaja y correctamente, no hay una suciedad en las calles, no hay una grieta en el asfalto. ¿Sabés qué cantidad de funcionarios tiene Buenos Aires para ese métier del cuidado de las calles, de plazas y de veredas? 5.600 personas. Buenos Aires, que tiene 10 millones de habitantes. Y acá tenemos 10.000 funcionarios que no sé qué hacen, ¿verdad? 10.000. Y te hace pensar eso. ¿En qué tubo estuvimos nosotros? ¿En qué, no sé, en qué cueva cuando se construía Buenos Aires? ¿Dónde estuvimos? ¿Y dónde seguimos estando? Porque lo exitoso, entre comillas, de acá viene del sector privado. Lo poco exitoso viene del sector privado. Pero el sector público es una vergüenza como se tiene la ciudad, como se tiene el país, porque la ciudad es el reflejo del país, siendo una ciudad capital. Por eso te traslado eso, y ustedes que están ahí, que yo sé que son vigorosos, entonces está la Unión Industrial Joven, por ejemplo, que yo sé que también está cumpliendo un rol preponderante, los chicos jóvenes que tienen otra mentalidad dentro de la Unión Industrial Paraguaya, es plausible eso. ¿Qué se puede hacer, síntesis, para que empecemos a cambiar, Diego Raúl Odone? No de aquí a 30 años, ahora. ¿Cómo se puede hacer para cambiar? Bueno, coincido 100% con lo que decís. Es la pregunta que se hace todo paraguayo que viaja al exterior y vuelve y baja en el Silvio Pettirossi, toma el auto y sale a la autopista y viene a la ciudad de Asunción. Realmente da lástima y es una realidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, nosotros del sector empresarial y de la Unión Industrial Paraguaya, más allá de decir lo hacemos, es lo que estábamos hablando. Tenemos nuestra ala educativa, nuestra ala de formación, nuestra posición, digamos, filosófica de hacer las cosas bien y de hacerlo en regla, en norma, de incentivar el cumplimiento de la normativa, el pago de impuestos, hacer un poco un ejemplo, no diciendo sino haciendo. Claro. Y cuesta en un país en donde el que incumple es el vivo y el que cumple es el tabú, el buiro. Cuesta hacer eso. Entonces es un apostolado, ¿verdad? Pero nosotros creemos, o sea, vos viajaste mucho, ¿verdad? Viajé. Bueno, genial. ¿Y qué? Cuando vos diste el ejemplo, venís de Aeroparque. Yo no vengo de Ezeiza, vengo de Aeroparque, que es 10 veces menor en todo que Ezeiza en Buenos Aires. Y vos venías acá y te caes de espaldas, hijo, de la gente que ni siquiera tiene la actitud de servir, que está ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Que tampoco seguramente tendrán la motivación por X razones, no entiendo. Pero acá hace falta eso que le sobra a Alemania, que se levantó de la nada después de 2 guerras mundiales y hoy lidera el mundo económicamente, por ejemplo, ¿verdad? En fin. Y nosotros entramos y vemos que todas nuestras luces están apagadas, quemadas, nadie cambia, nadie se ocupa de eso.
Vos sabés que en Buenos Aires no hay una sola luz quemada, no solamente afuera en las calles, autopistas, plazas, sino adentro de los locales. Y nosotros tenemos la mayor cantidad de energía eléctrica per cápita del mundo, supuestamente, y vivimos en una ciudad que prácticamente está siendo iluminada por velas o por lampions. Sí. ¿Por qué eso? Y eso no forma parte también de la estrategia de una Unión Industrial Paraguaya que debe de exigir a las autoridades que se recomponga la cosa. Es una consulta que te hago, sin ánimo de nada, al contrario, de colaborar con ustedes. Por supuesto que forma parte de la estrategia. Los reclamos sobre lo que está mal y nuestra visión de lo que podríamos hacer para mejorar siempre está siendo compartida y estamos interactuando, digamos, con las autoridades, con el poder político, con el poder público. Es parte del relacionamiento institucional de la Unión Industrial Paraguaya. O sea, más allá de como ciudadano darte cuenta de que hay fallas reiterativas, digamos, adrede o por negligencia, estas cosas hay que decirlas y hay que pedir y también hay que hacer. Entonces, desde el sector empresarial, como vos mismo dijiste, acá lo que funciona se dice que es el sector privado y como el sector público queda con muchas deudas pendientes y yo creo que eso no es bueno. O sea, nosotros necesitamos un Estado que funcione. Nosotros no somos enemigos del Estado. Hay un sector que dice, no, el Estado tiene que ser lo más chico posible y el sector privado tiene que andar. Hay otro que dice, no, solamente no tiene que haber Estado. O sea, hay una definición, un equilibrio entre la función del Estado y la función del sector privado. Y yo creo que tienen que complementarse. O sea, no podemos vivir sin un Estado que ponga las reglas y que fije el marco de convivencia. Y desde el sector empresarial, por supuesto, deben ser hechas las tareas y los deberes dentro de ese marco de convivencia, produciendo y generando riqueza para que la sociedad avance, no solamente un sector. No sirve de nada que avance un sector y el otro cada día se quede más abajo porque no funciona de esa manera. Y eso es lo que hay que entender y recambiar y reprogramar el modelo al que queremos ir. Te pongo otro ejemplo que tenemos acá en Paraguay. Una cooperativa menonita y el resto. ¿Por qué la cooperativa menonita tiene éxito si tiene las mismas condiciones que el resto? Por decirte, en general, acá en el país, está en el mismo territorio, comparte los mismos servicios, tiene la misma historia, pero ¿por qué sobresale la producción de ese sector y los otros como que están desganados o con, qué sé yo, que tiran la toalla por cualquier cosa? ¿A qué se debe esto? Bueno, ahí no coincido tanto en que solo los menonitas y el modelo funciona. Eso probablemente haya sido antes. Hoy en día tenemos diversos sectores con mucho éxito y son los sectores que aportan apuestan a la formalización y a la estructuración bien dimensionada de las actividades. Arreglo. Aparte de los menonitas, aquellos sectores que se esfuerzan por mejorar o por emular grandes logros. Arreglo porque es así y tenés toda la verdad. Pero en la mayoría de los casos, yo hablo de grupos así, de los famosos paraguayos que se quejan, que no tienen trabajo, no tienen esto, no tienen lo otro, pero no se esfuerzan o se esfuerzan poco por lograr un éxito, porque yo creo que también la constancia y el esfuerzo personal lleva a que la vara se eleve, ¿Es así o no es así? Es así mismo. Nosotros tenemos también un análisis, o sea, el progreso viene dado por el progreso, digamos, material, el progreso emocional, etcétera, etcétera, de las personas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos como sector industrial un protagonismo que dar a ese progreso. La gente que está en el campo, voy a hablar de las colonias minoritas, la gente que está en el campo migra a las ciudades y necesita de actividades económicas ordenadas y estructuradas. No solamente convertirse en un comerciante de frontera, un mesitero o un vendedor informal. Eso hay que eliminarse. Bueno, es parte del proceso nuestro, Bruno. Nosotros, después de la represa de Itaipú, pasamos a tener un comercio de frontera, un negocio llamado
la famosa triangulación de frontera que, digamos, suplió de alguna forma un desarrollo industrial que se tenía que haber dado en una parte de la historia económica del Paraguay y no se dio. Y nos quedamos con un sector agrícola primario fuerte, un sector comercial informal, pero que generó mucho dinero y con mucho problema para apuntalar la industria, que finalmente la industria que está ubicada en las ciudades es un modelo que ayuda a las personas a formalizarse y a elevar su nivel cultural. Nosotros pasamos de este a este y nos quedamos históricamente retrasados en este sector, que es un sector que forma personas, forma, digamos, talento, forma... Sí. ¿Entendés lo que digo? O sea, y en eso nosotros estamos ahora inmersos. O sea, tenemos ahora globalmente una nueva situación. Una nueva visión. No. A nivel mundial hay un nuevo reordenamiento de los poderes geopolíticos. Lo que antes era la fábrica del mundo, que fue China, después de la guerra, después de esta guerra con Ucrania, después del COVID, hay una nueva estrategia de relocalización de inversiones industriales. Y es ahí donde nosotros en el Paraguay tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar. No dejar pasar. Para eso necesitamos lo que vos dijiste: infraestructura, instalación eléctrica, gente, capacitación. Tenemos eso. Yo te voy a hacer me retrotraigo. Hace 50 años, creo que más o menos, nosotros somos 10 hermanos, ¿verdad? Mi padre, que fue médico, nos llevó a 4, creo que éramos 4 en ese momento los que fuimos con él a conocer Puerto Presidente Stroessner, en aquel momento. Que uno observaba un flamante hotel Acaraú, hermoso, que era algo vanguardista en su momento, que era la Papa, la construcción de la administración de Puerto Presidente Stroessner, que estaba en un morro, en una elevación, ¿verdad? Que también era un edificio coqueto en ese momento, y el puente que estaba siendo construido, o que ya estaba ahí el puente, ¿verdad? Y del otro lado del puente veíamos unas chozas con mucho barro, que supuestamente es lo que hoy se denomina Foz de Iguazú. Era Foz de Iguazú. Y vos ves una gran diferencia entre, después de 50 años, lo que es Foz de Iguazú y lo que es Ciudad del Este en este caso. Y la pregunta es, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué las dos ciudades que tuvieron la misma cantidad de plata aparentemente para su reorquestación no fueron siendo acompañadas por igual, emulando lo que uno hacía y lo que la otra hacía, y viceversa? No sé si me explico. ¿Por qué nosotros quedamos tan relegados y ellos no? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta a nosotros? Yo lo escuché a Fernando Enrique Cardoso haciendo una exposición en donde él relata que ya en el año 60, a través de los estudios de CEPAL, ellos habían detectado que el crecimiento de los commodities que se daba en Brasil era muy fluctuante. Entonces el diseño institucional económico del Brasil se basó en el modelo de industrialización. Ellos sabían que tenían que industrializar y traer industrias fuertes, pesadas de afuera, instalar dentro del Brasil y dar desarrollo y trabajo a su gente. En cambio nosotros, Bruno, esta es una opinión personal, en aquel momento, en los 60, en los 70, el ambiente político probablemente haya direccionado que el impulso económico, porque uno ve, son las medidas, el impulso económico en el Paraguay, sin embargo, iba a estar en el campo. Se decía en el campo está el futuro, se decía en aquella época. Sí, hagamos grande. Entonces, cuando uno ve los préstamos que se hacían, por ejemplo, para desarrollo, los famosos préstamos eran para agroexportadores. No había créditos para el sector industrial. No se encontraban. Porque había probablemente una definición política que la gente en las ciudades o en la industria constituiría un peligro para el modelo político probablemente de aquel sector. Entonces toda esa construcción que nosotros hicimos nos llevó a ir moviéndonos de un sector agropecuario, dejar de lado la industria que no tenía el financiamiento, ni las oportunidades, ni el mercado, y pasar directamente a un sector de comercio fronterizo. Y hoy en el 2020 estamos remontando. Desde aquellas modificaciones del 2003 se está revirtiendo. Fíjate que estamos a 50 años de la firma del Tratado de Itaipú y el Paraguay consume el 10% de lo que produce de su parte.
Mientras que el Brasil, Itaipú, toda la represa de Itaipú... El 50% el 10%. No, es menos del 5%. Sí, Tiene un montón de unidades generadoras que mueven ese motor poderoso que es la industria que transforma la energía en riqueza. 15%, el que era 15%. No, Itaipú en el sistema brasilero, estamos hablando del 5% de todo el sistema brasilero eléctrico. Sí. Pero para nosotros, de lo que nos corresponde, usamos el 10%. Sí, por eso te digo, sí. Y está creciendo, pero está creciendo el consumo en consumo residencial, que es un gasto, no produce. En cambio, ya en aquel momento los brasileños decían no. Cuando se firma el Tratado de Itaipú, ellos se obligan por el tratado, para hacer viable el proyecto, a comprar toda la energía que el Paraguay no consuma. Y eso prácticamente es una sentencia a industrializarse. Si yo me estoy obligando a comprar esta energía, necesito generar el mercado que la va a consumir. Ellos se sentenciaron a ser industriales. Y nosotros nos sentenciamos a seguir siendo un modelo todavía primario. ¿Y por qué no se cambia esa mentalidad? ¿Por qué no hay un cambio ahí? Bueno, eso es un proceso que lleva su tiempo, Sí, requiere un montón. Pasaron 50 años Bueno, Bruno, en ese aspecto. para montar una industria, vos necesitas el producto, necesitas el mercado, necesitas la infraestructura, necesitas condiciones económicas, necesitas seguridad jurídica, necesitas estabilidad macroeconómica. O sea, Sí. es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Sí, pero yo no te estoy hablando de grandilocuencia. Yo no me puedo comparar con Brasil en tamaño, en población, en nada de eso. Pero emular, siendo un país pequeño, lo que ellos hacen en avance. ¿Por qué no podemos copiar lo que ellos hacen para favorecernos nosotros, para entrar dentro de la misma regla y dentro de la misma vara? No sé si me explico. Sí, te explicáis, entiendo lo que me decís. Ahora, vos sabés que lo estamos haciendo. Se está haciendo. Te comenté hace rato que el PIB industrial del Paraguay creció enormemente. Estamos cerca del 20%. La exportación industrial está alrededor de 1.200 millones de dólares, mientras que la carne está alrededor de ese mismo número. O sea, lo estamos haciendo, y yo creo que si seguimos en este ritmo y aceleramos otros temas pendientes, sobre todo la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, la estabilidad política dentro del país. Seguridad jurídica. Claro. Seguridad jurídica. Eso es lo que se necesita para incentivar las inversiones. Yo reconozco lo que decís, porque hablé con la gente de afuera que dice, sí, Paraguay, un país que tiene muchas posibilidades, queremos invertir. Se escucha eso, se siente, y por eso viene la gente acá, a pesar de todas las contras que se tengan, ¿verdad? Pero, en fin, no vamos a solucionar seguramente esto, pero rápidamente ya, Diego, Raúl O'Donnell, a ver, la Expo entonces tuvo mucho éxito como resultado, ¿verdad? Sí, cuando se decide hacer la Expo este año, estamos hablando de marzo de este año, febrero fue el segundo pico de COVID. Realmente la incertidumbre era enorme. Los dos gremios, la Asociación Rural del Paraguay y la Unión Industrial Paraguaya, hicieron una apuesta gigante porque podía venir otra ola, como vino finalmente. No sabíamos el impacto, había que hacer inversiones enormes. El predio estaba prácticamente destruido después de 2 años sin Expo. Se había utilizado para albergue, fue saqueado, destrozado, estaba hecho añicos. Y tuvimos una recepción de todos los expositores, de todos los que normalmente están dentro de la Expo, fenomenal. Todos estaban muy ansiosos de volver. Y coronamos una Expo como nunca antes en los últimos 5 años, Bruno. La gente asistió, estamos hablando de alrededor de 700.000 personas que visitaron la Expo en todo este periodo. 700.000. Sí, 700.000 personas. Hicimos una rueda de negocios con más de 550 millones de dólares de intención de negocio, más 100 millones, esto solamente es empresas extranjeras, comercio exterior, 110 millones de dólares de intención de negocio en empresas paraguayas. Estamos hablando de 530 empresas nacionales, 411 empresas extranjeras. Fue una rueda de negocio fenomenal. Se hizo también una rueda de empleos. El sector ganadero vendió algo así, algo superior a 14.000 millones de guaraníes en remates. O sea, nosotros consideramos que el éxito fue más de lo esperado. Estamos muy satisfechos. Todos los expositores, ¿sabes lo que nos pasó? Varios expositores ya venían antes de que termine la feria a señalar para el año que viene y poder reservar sus lugares para volver a estar.
los gastronómicos, los que vendían alimentos, el parque de diversiones, los que vendían entretenimiento, todos totalmente anonadados y sorprendidos y muy contentos. Bueno, hay un solo detalle que yo quisiera aportar, ¿verdad? Para una siguiente expo, ¿verdad? O siguientes ediciones, yo creo que la renovación es importante también, Diego Raúl Odone. Sí. Porque justamente el cambio, porque pasó hace cuántos años que se tiene la misma infraestructura prácticamente de todos los puestos que están ahí enclavados, y yo creo que hay que darle un cambio, qué sé yo, por decirte una cuestión, la misma cosa que vos en tu casa, querés ampliar tu casa, un remake, tirás 2, 3 paredes, bueno, ampliás la sala, el comedor, lo que sea, o construir una casita más grande. Bueno, ese tipo de paso se debe de dar para futuras expo, me parece, y eso va a contribuir a que la gente venga con mucho más entusiasmo, me parece. No de memoria ya aprenderse cómo está la situación de la edilicia interna de la expo, ¿verdad? No tiene nada que ver con el éxito que ustedes tienen siempre, sino yo creo que eso va a traer mayor cantidad de éxito y mayor cantidad de inversores. Es una, digamos, una sugerencia mía nomás. Somos conscientes de eso. Este año, después de 2 años de estar apagados, digamos, en 3 meses armamos esta expo. Yo creo que para el año que viene se vienen varias renovaciones y varias novedades para ofrecer al público, porque ahí tenemos público de todos los tipos, empresarios, ganaderos, inversores, extranjeros que vienen a querer, primero vienen a querer vender. Después vienen a querer instalarse, a instalar sus fábricas y sus industrias acá. Entonces, el potencial de mercado en la expo es enorme, todo lo que te puedes imaginar. Y es importante, como vos decís, somos conscientes de eso, y yo creo que para el año que viene vamos a tener una renovación un poco más profunda ya de lo que pudimos hacer este año. Bueno, y en tu rol de vicepresidente de Asuntos Estratégicos y de Planificación de la UIP, Mercosur, desafíos, integración regional, ¿cómo se puede potenciar eso? Porque decimos somos del Mercosur, ¿y qué nos brinda el Mercosur? ¿Qué brinda al Paraguay el Mercosur si nuestros productos no pueden ni cruzar a la Argentina sin que pasen por un montón de trabas? De trabas, claro. Bueno, el tema Mercosur es un tema que tiene sus detractores y tiene sus amantes, digamos. O sea, el Mercosur, el proceso de integración regional en aquel momento, en el año 92, cuando se inician los procesos, era lo que se usaba, lo que se venía, o sea, integrar regiones, integrar economías, integrar países. Nosotros, a diferencia de la Unión Europea, vos sabés, me hablaste recién de Alemania, el proceso de integración en la Unión Europea fue básicamente por el miedo a la guerra y el miedo a la muerte. Comenzó con una integración del carbón y el acero, luego pasa a una comunidad económica, y luego ya pasa a una integración política que se llama Unión Europea. Nosotros en el Mercosur tenemos con una bandera y una moneda. Con una bandera y una moneda cediendo soberanía. O sea, estamos hablando de un proyecto político de integración muy exitoso, con sus problemas, por supuesto, pero con otra visión. Nosotros en el Mercosur hicimos una integración aduanera, hicimos una integración comercial, por más que teníamos que hacer una integración de un poco más profunda, que todavía lleva su tiempo y su proceso. Pasaron 30 y más años. Pasaron 30 años, pero eso requiere de un proceso de cooperación, de generosidad, de equilibrio entre los países. Y acá nosotros con Brasil, en Argentina, Paraguay, Uruguay, queriendo ir cada uno por su lado, tiene ese tipo de inconvenientes y problemas. Pero nosotros estamos convencidos de que no hay marcha atrás en el proceso de integración. Tenemos que lograr una integración superior, porque hoy en día, después de lo que vimos con el tema del COVID, Alemania, vamos a hablar de Alemania. Alemania es un país grande, importante, pero es muy pequeño para la Unión Europea y es muy pequeño para el mundo. Pero Alemania, insertado dentro de un proceso de integración, es fuerte y poderoso. Un país solo negociando con países separados no tiene esa maniobra de negociación. Nosotros, el Paraguay, dentro del Mercosur, tiene mucho más ventajas que afuera del Mercosur.
dentro de todos los problemas y todas las inconsistencias y las trabas para arancelarias, eso debe ser resuelto con procesos de negociación. No vemos que tengamos que separarnos. No, yo no dije en ningún momento eso, pero tenemos que tener conciencia de que nos tienen que respetar más y hacernos respetar haciendo mejor las cosas. Así es. Porque si nosotros no hacemos mejor lo que nos compete a nosotros, nunca nadie nos va a regalar nada ni tampoco nos van a respetar. ¿Por qué al Uruguay se le respeta? ¿Por qué el Uruguay abre puertas siendo la mitad territorialmente y la mitad poblacional que Paraguay? Exactamente la mitad. Y porque tiene el mar, genial, que nosotros no tenemos, pero también tiene cultura, tiene producción de esto, de lo otro, la misma cosa que nosotros, pero son más profesionales, valga la redundancia, y nosotros tenemos que aspirar a eso, simplemente eso. Bueno, y acá entran las oportunidades del sector industrial en el Paraguay en estos tiempos que se vienen. De aquí en prospección, ¿cuál es tu radiografía en la parte industrial? A ver. Justamente lo que hablábamos, Bruno, esta nueva coyuntura mundial abre una oportunidad enorme para el sector industrial. O sea, la gente que tenemos viviendo en el Paraguay necesita oportunidades. Nosotros vemos que en el sector primario, en el campo trabajando, la cantidad de oportunidades son limitadas. En el sector comercial también, pero en el sector industrial, entrando en el sistema fabril, de alta tecnología, con bienes de capital, fabricando bienes de capital, existen oportunidades y existen requerimientos. Lo vimos en la Expo, en la rueda de negocios. La mayoría de los países o las delegaciones extranjeras buscan pistas, necesitan invertir, necesitan mover capitales, necesitan sistemas de producción y sobre todo ahí viene uniendo un poco con lo que hablábamos del Mercosur, el mercado. El mercado en Sudamérica, ¿dónde está? En Brasil y en Argentina. Nosotros tenemos que acelerar el proceso de integración, tenemos que negociar y eso va a permitir fortalecer el sector industrial. Tenemos energía, tenemos jóvenes, tenemos infraestructura, se ha construido infraestructura eléctrica. O sea, los números están cerrando, pero nos falta la seguridad jurídica, la construcción de instituciones fiables que puedan acompañar. Y en eso es lo que estamos trabajando desde el punto de vista, digamos, de la política gremial. Construir instituciones que sean realmente incentivadoras del desarrollo y no frenos. Tuvimos una reunión hace poco en el Consejo de Inversiones y tenemos inversiones que están hace 6 meses esperando el permiso de SEAM. O sea, sí. de MADES. Entonces, ese tipo de... Te doy por darte un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo hay varios, de documentación del registro tributario o del catastro. Son instituciones que hacen aguas por todos lados y que lo único que hacen es frenar y constituirse en un obstáculo para que las inversiones tengan el impacto que necesitamos en la sociedad. O sea, es que acá nosotros el presupuesto público, ¿cómo financiamos? ¿Con impuestos o con inversiones? Y preferimos entre todo no aumentar impuestos, pero sí aumentar las inversiones. Entonces tenemos que hacer lo que sea necesario para que eso suceda. El Instituto de la Carne hace falta también. Eso no tiene nada que ver con lo de ustedes, pero para la ARP es importantísimo todo eso. Fundamental. Bueno, te agradecemos mucho, inclusive esta industria de las autopartes, porque Argentina fabrica vehículos. ¿Por qué nosotros también no organizamos las autopartes para los vehículos argentinos? ¿Por qué Argentina tiene que pedir a Brasil sus autopartes y no a Paraguay? Si todos estamos dentro del Mercosur. Es una consulta también. También es una de nuestros reclamos y eso justamente es lo que hablábamos. El proceso de integración requiere de cooperación y de generosidad, no de una competencia y de una rivalidad. Cuando entramos por ese lado, lo único que logramos son inconvenientes. Nosotros tenemos la visión de exponer los resultados, ver las necesidades, ver en dónde estamos parados y bueno, hay que sentarse a negociar con Brasil y con Argentina. Es lo que tenemos, no nos podemos mudar de vecindario. Pero ponerse firmes también y hacer bien lo que nos corresponde. Porque si nosotros no hacemos bien lo que nos corresponde, no nos van a respetar. Eso nomás es.
Así es. Bueno, Diego Raúl Odone, muchas gracias. De Teresa Odone, vos sos pariente. Sí, de la arquitecta. Sí, ya está en París. Está en París, sí. Es así. ¿Tu prima es tu...? Bueno, en realidad con mi papá es más se relaciona mucho más. Nosotros ya somos una generación un poco más pequeña. Bueno, pero es pariente, sí, Teresa, una chica hermosa, arquitecta, compañera de arquitectura hace muchos años. Bueno, un abrazo grande a toda la gente de la Unión Industrial Paraguaya. Muchas gracias. Un saludo y éxito para la siguiente Expo también. ¿Cuándo comienzan a trabajar ustedes para la siguiente Expo? Normalmente se descansa 30 días y ya se comienza a trabajar ahora en agosto, comienzos de septiembre. Bueno, todo un año de trabajo de siempre. Bueno, excelente, excelente. Diego Raúl Odone con nosotros, así que le tomamos bastante minutos de su tiempo valioso seguramente, pero fue interesante la charla.